fratello italiano che era con noi se ne va, lo salutiamo. Io parlo italiano. Mi dispiace, però tu devi sapere una cosa, di qua in avanti tutti qui ti chiameremo Andrea. Va bene. E allora, se non hai problemi di chiamarti Andrea, quindi vi presento Andrea Hernandez. Hernandez. Ok. Benissimo. Ok. Allora. Ok. Hasta aquí vimos toda la parte que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con todo el recorrido histórico del Antiguo Testamento y demás. Pero vuelvo a decir que para nosotros es importantísimo, y siempre doy un ejemplo aquí, porque ahí donde está el reloj, todos vemos, ¿qué cosa? Una columna. Si yo saco esa columna, se cae el techo, literalmente. Si saco aquella otra columna, hay una parte que se cae, sí o sí. Hay columnas que sostienen los edificios. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, necesariamente yo tengo que identificar cuáles son las columnas, porque a veces se defienden pedacitos de pared como si fueran columnas, y no lo son. El problema es si de pronto la mujer usa pantalones o falda, si se pone arete, si se corta el pelo, si, hombre. No, esas no son columnas de la fe. Volviendo a estos principios, hay que ver, por ejemplo, relacionado con el tema de Israel, miren lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 26 en adelante. Recuerde que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, el pueblo de Israel se repite una y otra vez, Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. En el Nuevo Testamento Pablo dice, pues por la fe en Cristo, no por ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés, no, por la fe en Cristo, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. No importa ser judío o griego, esclavo, libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, parte del remanente que se menciona en el Antiguo Testamento, y herederos de las promesas que Dios le hizo. ¿A quién? A los que son descendientes según Sara, y no las otras mujeres que tuvo Abraham, porque de ahí viene Jesús. Es importante entender esto. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo repite porque ciertamente hay un orgullo en el pueblo israelí, uno lo ve en la Escritura, y para mí el sumum del orgullo judío se da cuando Pablo va a la casa de Cornelio, este general romano. Pablo se presenta y le dice, tú sabes cuán difícil para mí es entrar en tu casa, pero Dios me mostró que tú no eras tan inmundo como yo pensaba. ¿Por qué? Porque no eres judío. Basta. En el corazón del judío ellos dividen el mundo en dos, los judíos y los que no son judíos. Y obviamente eso es racismo, pero al estado puro. Y Dios odia esa actitud, porque no hay un pueblo mejor que otro. Absolutamente no. Fijaos, por ejemplo, cómo esta expresión también en la carta a los Gálatas, Pablo dice, reciban paz y misericordia a todos los que viven según esta regla que Jesús ha enseñado, todos los del Israel de Dios.
Es muy importante esta expresión. Todos los del Israel de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay otro Israel del cual Dios dice, estos no son mismos. Entonces no es que todos los judíos van a ser salvos. No, no dice eso la Biblia. Ay, pero hay un versículo que dice que todo Israel será salvo. Si yo creo ese versículo, puedo llegar a creer que la muerte de Cristo no es suficiente. Y ahí está el peligro. Si alguien es salvo porque es descendiente de Abraham, tenemos un grave problema. La muerte de Cristo resulta inútil. Yo no puedo negociar con eso, porque es el fundamento del cristianismo. Cristo murió y resucitó, y si Cristo no murió y resucitó, vana es mi fe. No tengo nada, dice Pablo. Entonces, es importante entender esto. La salvación no depende del linaje, sino de la misericordia de Dios, dice Pablo en Romanos. La identidad del pueblo de Dios ya no se define por sangre ni por geografía, sino por la fe en el Mesías. Eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Esto es lo que yo debo creer y debo repetir, aunque me dé con un palo en la cabeza. No existe otra alternativa. No se trata de pedir bendición para una nación incrédula. Dios bendiga a Israel. Israel es una nación como cualquier otra que necesita arrepentirse y ir a los pies de Cristo. Si nosotros ponemos a Israel por encima de las demás, nos estamos cometiendo un error enorme. Es una nación como cualquier otra. Debemos orar para que se arrepientan y se conviertan. La bendición de Dios no depende de una bandera, no depende de una historia. Y ciertamente Pablo en la carta a los Romanos lo explica muy bien, ¿sí? ¿Por qué? En la condición actual, literalmente, encontramos, por ejemplo, mirad lo que dice Romanos 11:20. Está hablando, y aquí haciendo una ilustración, hablando de una planta, ¿sí? Recordad que el profeta Isaías habla de Jesús y dice que Él es la raíz de David. Entonces, ciertamente Pablo dice, por su incredulidad fueron desgajados. Está hablando de los judíos, ¿sí? Pero tú, le habla aquí a los cristianos que están en Roma, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron y la bondad para contigo, si es que permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero tienes que creer, porque si no, no serán injertados. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, los romanos, está hablando a gente que se había convertido en Roma y que no eran descendientes de judíos. ¿Sí? Por eso es olivo silvestre. No pertenece al olivo, que es una figura del pueblo de Israel. ¿Sí? Del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fue injertado en el buen olivo. Cuanto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y Pablo hablaba perfectamente en conocimiento de que él era un judío y que había sido por gracia injertado en el verdadero olivo, que es Cristo. Entonces yo no puedo creer que todos los judíos van a ser salvos porque son judíos. No. Pero es a lo que se apunta en este sentido. Cuando Pablo dice todo Israel será salvo, no está hablando de la nación judía ni del Estado de Israel fundado en 1948. Está hablando de los judíos que creen en Cristo. Todo Israel, el Israel de Dios, ese claro, son salvos. Por eso es importante entender esto. Dios ha reservado un remanente dentro de todo el pueblo de Israel que son el Israel de Dios. ¿Sí? Ahora,
Ciertamente, este Israel no es definido carnalmente por la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, sino son aquellos que dependemos literalmente de Cristo, ¿sí? Debe entenderse como Israel espiritual, el Israel redimido por gracia, ¿no? Entonces, es importante, la salvación en Cristo nunca ha sido nacional ni étnica, sino personal y por gracia, tanto para judíos como para gentiles. Cuidado con idolatrar a Israel por encima de las demás naciones, ¿sí? Las profecías mesiánicas, esto es una opinión mía, que no he leído en internet, pero sí, algunos años atrás, yo prediqué sobre Isaías 53, y la profecía de Isaías 53, no sé si vosotros lo sabéis, pero no se lee en las sinagogas judías. En las sinagogas judías se lee, obviamente, todo el Antiguo Testamento y se lee la profecía de Isaías, pero Isaías 53 no se lee. ¿Por qué no se lee? Porque el pueblo de Israel ve en el siervo de Jehová a Israel mismo. No ven a Jesús. Cuando un judío piensa en el siervo de Israel, se autoidentifica él mismo. Por eso mismo, cuando uno lee esta profecía, no es otra cosa que una confesión de haber despreciado al Mesías. ¿Qué es lo que ellos hicieron 700 años después? Cuando el Mesías vino y lo rechazaron. Por eso ellos no lo leen. Porque si lo leen, literalmente tienen que enfrentar la realidad de que Jesús vino, que ellos lo rechazaron, y ciertamente nadie quiere verse en una situación de ese tipo. Escuche la cantidad de veces que en Isaías 53 hay una confesión de pecado del pueblo rechazando al Mesías. Dice: ¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció como un retorno, y aquí empieza a hablar de Jesús. Creció como un retoño delante de él y como raíz en tierra seca. No hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, uno ante quien se esconde el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Es una confesión del pecado de Israel. Dice: él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es literalmente una confesión de que ellos desconocen al Mesías, tal y como sucedió 700 años después cuando Jesús nace y muere. El pueblo de Israel fue quien lo entregó, lo rechazó y lo sigue rechazando en su mayoría hasta el día de hoy, 2000 años después. Claro, para mí, que no soy judío, no tengo, al menos que yo sepa, ascendencia judía, ¿sí? No es un problema, pero para un judío, leer esto y admitir esto, o sea, es ir de alguna manera contra 5 milenios de historia, y no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero esta es la verdad. Por eso mismo, yo creo que el siervo del que se habla aquí, justamente es Jesús. Por eso, la pregunta que debemos hacernos: ¿el verdadero pueblo de Dios se define por sangre o por fe? Ciertamente la respuesta es por fe. Tengamos siempre presente, queridos, que
si bien tenemos el Antiguo Testamento como referencia, nunca nuestra doctrina puede ser fundamentada en el Antiguo Testamento. Si no, tendríamos que andar cortándole la cabeza a toda malecita que crucemos por la calle. Y Jesús no dijo eso. Jesús enseñó otra cosa, ¿sí? Somos cristianos, convertidos, y lo que sucede, como yo dije antes, es el peligro, la llegada del dispensacionalismo. Tal vez para alguno de vosotros sea la primera vez que escucháis esta palabra, pero no es nueva. Desde inicios del siglo XX empezó a hacer mucha fuerza. Es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia, donde lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia no forman un mismo único pueblo de Dios, sino que son dos pueblos diferentes, con profecías diferentes, promesas y destinos diferentes, lo cual es verdad, pero hay una parte del pueblo de Israel que es iglesia y hay una parte que no. Eso es lo que enseña la Biblia. El sionismo dice la iglesia por acá y Israel por allá, como que Dios de alguna manera va a volver otra vez a tener trato con Israel, dejando de lado la iglesia. No existe esa posibilidad, bíblicamente hablando, ¿sí? Por eso el dispensacionalismo postula que la Biblia debe leerse a través del prisma de estas dispensaciones, cada una con sus características, resultando que la visión de la historia de la salvación se da de manera diferente para Israel que con el resto de la humanidad. Se reconoce como fundador de este sistema a John Nelson Darby, un inglés que nació en 1800, murió en 1882, ¿sí? Y donde justamente, como yo les decía, este americano llamado Scofield hizo una Biblia cuando no existían todavía las Biblias con referencia como hay ahora. No existían. Una de las primeras Biblias que llegaron desde Estados Unidos y hacia todo Sudamérica fue la Biblia de Scofield. Y junto con la Biblia de Scofield, esta doctrina que no tiene nada que ver con la enseñanza de la Escritura. Al ser la primera Biblia de estudio, yo me acuerdo que la hermana que me llevó al Señor, ella tenía una Biblia de Scofield. Y era, wow, la Biblia de estudio, porque no había Biblia de estudio hace 40 años atrás, 50 años atrás, no había. Entonces, esa misma se usaba como referencia. Y eso ha contaminado la mente de mucha gente, ¿sí? Por eso mismo, vamos viendo específicamente lo que decía aquí. Lo peligroso del dispensacionalismo es que identifica dos pueblos de Dios. Y Dios no tiene dos pueblos, tiene solo uno, que es la iglesia. Algunos judíos hacen parte de la iglesia y otros no. Por eso, vamos a ver esta pregunta: ¿tiene Dios dos pueblos? Dice el profeta Isaías, hablándole al pueblo de Israel: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. ¿Sí? Tu marido le dice a Israel, ¿ok? Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 19:6, ahí leemos: oí. Si no es el Señor, no hay que responder. Oí como una voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
¿Qué queremos decir entonces? ¿Que Dios tiene dos esposas, que es adúltero? Si yo leo estos dos versículos, tengo que creer que Dios es adúltero. Porque no puede Dios ser esposo de Israel y esposo de la iglesia. Es imposible. No. Yo soy cristiano y creo que aquí está hablando de la iglesia, y esto es lo que dice el Apocalipsis, y creo en lo que dice la carta a los judíos, a los hebreos, donde se dice Dios ha hablado en otro tiempo y de muchas formas al pueblo, pero ahora ha hablado por el Hijo, punto. No hay nada más que esperar. No hay nada más que esperar que simplemente se dé esto que todavía no se dio. Por eso es importante entender esto, porque ciertamente en el primer versículo la referencia a Israel, en el caso del Apocalipsis se refiere a la iglesia. Dios no se casó en segundas nupcias con Israel, no. Dios literalmente tiene un solo pueblo que se desprende del primero. El apóstol Pablo, judío de nacimiento, él dice: Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces, tienen que saber que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Gálatas 3, 6 y 7. Para Pablo, los verdaderos hijos de Abraham son los que creen como él creyó, independientemente de su raza. Recordemos lo que Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden aceptar mi mensaje. Ustedes son de su padre, el diablo, les dice Jesús a los fariseos. Entonces, acá es notable, ningún fariseo podría cumplir esa función si no era judío. Pero Jesús le dice: ustedes son hijos del diablo. Eran judíos, eran hijos de Dios. Es más, le responden: ¿cómo nos dice así si nosotros somos hijos de Abraham? ¿Y Jesús qué les dice? Sí, que Abraham, de esa piedra podrían ser hijos de Abraham. Entonces es importante recordar esto. Juan el Bautista, en Mateo 3:7, dice que muchos fariseos y saduceos llegaron donde él. Les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo? Produzcan frutos que muestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún a estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Ciertamente, Pablo termina en su carta a los Gálatas, escrita justamente para combatir a este grupo de judaizantes que querían circuncidar y demás, que estaban trastornando. Por eso Pablo inicia la carta diciendo: si yo les anuncio algo que no sea concorde a la enseñanza que recibieron de Cristo, sea yo maldito. Eso dice Pablo. Entonces, él dice justamente en la carta a los Gálatas, al final: para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz, misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Hay un Israel político y un Israel de Dios. El Israel político y todo está fantástico allá, pero no puedo confundir el Israel de Dios con el Israel político. Filipenses 3:3 dice Pablo: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Pablo, judío, se llama como el primer rey de Israel, que era Saulo, de la tribu de Benjamín. Él podía reclamar algo, pero dice: lo tengo por basura. Es impensable que hoy por hoy haya cristianos que quieran levantar en alto aquello a lo cual Pablo dice: yo lo tengo por basura. No tiene mucho sentido, ¿sí? Hay un enorme esfuerzo de Pablo en separar a Israel de la iglesia.
No obstante, y por cuestiones políticas y económicas, se ha intentado mezclar este concepto y muchos cristianos no tienen bien claro cuál es el rol de Israel en este tiempo, en este nuevo pacto. Otra cosa que habla del fundamento para nosotros tiene que ver con esto. 1 Corintios, un evento que cambia totalmente la perspectiva de la historia humana. Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Esto lo cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Por eso no tiene mucho sentido. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestro pecado. Pablo hace una diferencia enorme en la muerte y resurrección del Cristo